Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este canal y salió el sol de México nuevamente, está brillando en mi país, así que vamos a estar analizando. Chicos, ¿es él? ¿No es él? ¿Está haciendo playback? ¿No está haciendo playback? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta polémica? Vamos a estar descubriéndolo en este canal y vamos a intentar desde la técnica vocal descubrir si es él o no. Así que te invito a quedarte y le pedimos al señor director la intro. Muy bien, vamos a arrancar con esto. Es una serie de videos que encontré, así que vamos ahí. Si vos tenés algún video que suene bien y me lo querés dejar en los comentarios, el link me lo dejás ahí y lo podemos analizar en otro video. Muy bien, a ver con qué nos encontramos. El cambio físico es increíble también, hay que decirlo. La maravilla de banda, la maravilla es otro. Temazo. Chicos, lo está viviendo a full, ¿eh? Saber qué empiezan ustedes, si es un doble, si es él, quién es. Hay que decir que vocalmente ya he visto algunos videos de él, obviamente, y es imposible que sea otra persona que no sea él. Pasan cosas también cuando vos tenés un gran descenso de peso súper drástico. Hay que ver también cómo está la masa muscular, si se perdió mucha masa muscular. Recuerden que la tonicidad también de la musculatura de la faja abdominal en realidad es fundamental para poder emitir un buen sonido, para tener resistencia y etcétera. ¿Puede llegar a tener algún impacto en el canto? Más que nada en la resistencia, ¿sí? Tiene 10 shows. Eligió hacer 10 shows en un Movistar Arena y no uno enorme por el sonido. Recordemos que él también, después de algo que le pasó con un sonidista en vivo, le explotó un tímpano, no sé qué le pasó, pero tiene que tener ciertos cuidados. Ay. Es él. No me jodas. Canta igual que antes. Es increíble cómo puede mantener la calidad vocal. Este señor es espectacular. A ver, obviamente famosísimo por su potencia, por cómo se aleja el micrófono y etcétera. Obviamente él canta con mucha fuerza, ¿sí? Tiene muchísima potencia, aparte de que tiene una boca que le empieza acá y en Miami Beach termina. Recuerden que la boca funciona como una segunda caja de resonancia, o sea, tiene una gran potencia natural en la voz. Y una cosa que hace mucho él, que estos van a estar de acuerdo ustedes, porque él oscurece mucho el sonido por momentos. Hace un sonido muy redondo y con mucha fuerza, ¿sí? Lo que genera también un desgaste fuerte, ¿sí? Hacer un sonido, por ejemplo, sonido redondo, pesado, abajo, a hacer un sonido un poco más liviano, la misma nota, son diferentes colocaciones, pero él pasa por todas, ¿sí? Entonces también tiene que ver esto de la dinámica con el descanso que puede lograr para poder tener también un buen desempeño durante este show y los otros 9 que le restan. ¿Ves? Particularmente lo que yo estoy viendo ahora es que oscurece muchísimo las vocales como la O, la U, ¿sí? Que son como bastante tragaditas. Él las manda un poco más al frente con la forma de la boca. La E, oscureció la E un montón. La E suena al frente, pero la oscureció. Fíjate, hace ¡ay! La energía.
Tiene una energía, este señor volvió con todo, chicos, volvió con todo. La potencia, la energía en el escenario, la simpatía también está de recontra buen humor. Si fuese una persona que está preocupada por hacerlo bien, una persona que está preocupada por tener buena técnica, por saber si llega, si no llega, diferentes notas, etc., no podría estar disfrutándolo tanto, ¿entendés? Por favor, ¿cuánto dura el show? ¿Alguien fue? ¿Me puede decir en los comentarios? ¡Qué maravilla de banda, por favor! Ahí va, dale, dale, dale. Él supo tener problemas vocales, ¿o no? Por lo que yo recuerdo. Yo lo estoy escuchando súper limpio. Yo lo estoy escuchando impecable. Lo estoy escuchando con mucha salud, ¿sí? Y muy suelto de la voz. ¿Entendés? Que esta soltura viene de la mano con esta seguridad que yo te estoy diciendo que tiene. Bien, o sea, se lo nota muy libre y muy cómodo. ¡Qué maravilla! Fíjate cómo empieza a articular diferente la voz para poder ahorrar energía. Escucha esto. Mirá. Fíjate cómo cambia lo oscuro a lo más brillante. Dale. ¡Hello! ¡Hello! Es verdad que si te mantenés en una misma colocación y encima de esa colocación tan redonda con muchísimo belting, tiene un gran desgaste vocal y tenés que pensar en todo el show que te resta también. Mira acá, mira acá. ¿Qué? ¿Qué es esa potencia? Amor. Otra vez, como nota límite de todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora, un La 4, ¿sí? Muy agudo. Es muy agudo. Y muy potente, se lo siente como muy bien hecho. O sea, no hay nada que pase por las cuerdas vocales que no sea más que aire. No hay ninguna mucosidad extraña. Se lo siente con la laringe súper libre también, que es súper importante eso. Y si ustedes llegan a notar algún desfasaje, es porque está en una pantalla. Y las pantallas siempre están un pelito más atrasadas que el sonido real. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que el sonido viaja en el tiempo hasta llegar a la gente que está más atrás de todo. Tarda en llegar un poquitito, pero bueno, ese desfasaje que tienen las pantallas tiene que ver también con eso, aunque a la persona que está súper atrás le llega al mismo tiempo el sonido que la imagen. No solo Dios, para nosotros. Yo lo veo como si tuviese 20 años, chicos. O sea, te juro, es tanto en su expresividad, ¿sí? Corporal, el lenguaje corporal que no puede parar de saltar, está todo el tiempo arriba. Y la limpieza que tiene en el sonido, eso me llama la atención particularmente a mí. Que no pierde potencia, tiene muchísima fuerza, usa muchísimo belting, que es esta colocación de poder tener como muchísimo cuerpo, muchísimo volumen en agudos. No se olviden tampoco de que esto está tomado con teléfonos. Los teléfonos tienen un microfonito, que es una cacona, o sea, no es nada, y toma frecuencias de una forma muy limitada, la verdad. Así que estamos escuchando poco de lo que realmente se habrá escuchado. Fíjate cómo juega mucho con la boca. Le da color. Para mí, ¿viste? Cambió la I por la E. ¿Por qué? Porque la E tiene mucho más cuerpo que una I. Hace I y hace E. Fíjate qué distinto que es. Una U es muy difícil hacer ahí arriba, hacer una U con muchísima potencia antes de pasar a la voz de cabeza. Ay, yo siento como una leve constricción, un pelito, nada, casi nada, pero está tan impecable.
¡Bolero! Está muy bien. Ese, chicos, es él. ¡Qué maravilloso! Se puede ver en algunos momentos un poquito de tensión en la mandíbula, como en este cuadro que está acá, pero yo creo que no es nada de qué preocuparse, la verdad. ¿Ves? Puede ver un lugar. Ahí hablo de oscurecer. No hace nada. No hace nada. No se esfuerza en nada. La verdad que tengo que decir algo. Y que una persona llegue así, a esta edad, con tanto bagaje emocional ahí muy fuerte, ¿sí? No nos vamos a agarrar de la serie porque tampoco creo que sea 100% real. Tiene que ser una espectacularización seguramente, pero por las noticias y por un montón de cosas que sabemos, le han pasado cosas recontra, remil fuertes. Que haya llegado a esta edad haciendo estos 10 recitales, que obviamente va a ser una gira por un montón de lados, seguramente no solamente acá, pero digo, con toda esta energía, con todas estas ganas, con toda esta plenitud vocal, porque esto es un entrenamiento que él tuvo para poder llegar a tener esta voz. Con el cambio físico, no es que estoy diciendo que haya pasado por un momento malo a nivel vocal, como que no haya cantado más o qué sé yo. Lo que estoy diciendo es que es como una adaptación, ¿me entendés? Porque tenés un cuerpo nuevo, tenés una musculatura nueva que seguramente se vio comprometida con el descenso de peso. Hay un montón de factores que afectan a lo que tiene que ver con lo vocal. No dejen de pensar que es aire que está saliendo por las cuerdas vocales impulsado desde algún lado. Tanto lo físico como lo emocional es fundamental para poder lograr lo que está haciendo él. El estado de ánimo con el que se lo ve es impecable. Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios, primero si tienen algún video que se escuche bien y bien como pleno, me dejen en los comentarios el link para poder analizarlo mucho mejor. Quiero que me cuenten si fueron a verlo y cómo lo vieron ustedes desde allá. También obviamente si te puedes suscribir a este maravilloso canal para tener mucho más videos de él y de otros cantantes, obviamente te espero ahí abajo en el botón suscribirse y me ayudan un montón. Se está divirtiendo él. Lo veo como con una frescura nueva. Está distinto. Para bien, está mucho mejor. Se lo ve súper ágil. Vos, fíjate. Cualquier persona que cante va a saber lo difícil que es poder lograr este sonido. Y lo va a tener en 10 recitales más. Pues fíjate que está todo el tiempo con una sonrisa. Eso no necesariamente es porque está feliz, ¿sí? Sino que es una forma de acomodar la boca para que el sonido suene mucho más estridente. A más estridencia, mucho más fácil es poder lograr un agudo como el que está haciendo ahí. Sueños, sueños, esa U es muy difícil de hacer ahí arriba, casi imposible, te diría. Como que te da tensión, ¿me entendés? Si no está bien resuelta. Entonces, esta apertura que él está logrando en la U, con la boca de E, fíjate lo que logra. Levantar las comisuras siempre te hace bien. Para lograr potencia. ¡Esa! ¡Wow! ¡Ay, chicos! Ya lo vimos. No, amo que esté con toda esta potencia. Es él, vocalmente. Si fuese... Mirá, ponele que no fuese él, es una maravilla también.
O sea, obviamente, a ver, es imposible que sea una persona que no es él. ¿Por qué? Porque lograr todo esto, vos fijate que es perfecto lo que está haciendo. Es casi, yo esto quería decir también, es una versión de estudio. Cada recital o cada vivo es como para grabarlo de una. No hay un error, no hay nada que esté mal. Afinación que pulcra, impecable. Le costó un montón también después de lo que tuvo con el oído, etc. A lo que yo voy es que ponerle que sea un imitador, tiene que, pero estudiar el personaje y el sonido, primero como cantante. Estudiar años, 20 años para poder lograr algo así, ¿entendés? Esta es una voz entrenada de hace 1000 años, ¿entendés? No es una voz que se crea en 2 años. 3 años. Tiene una tonicidad muscular. No se olviden que las cuerdas vocales se mueven por medio de músculos, ¿entendés? Está muy entrenado todo. Y el sonido, fíjense, yo lo escucho un poquito distinto al sonido, pero para bien. Yo el sonido que larga él lo escucho más similar al Luis Miguel de los discos que al que estuve escuchando hace un tiempo. ¿Entendés? Quiero ver si ustedes piensan más o menos lo mismo que yo. Quiero que me lo dejen en los comentarios. De paso, ya que vas a comentar, te suscribís, le pones me gusta. Es gratis y a mí me ayuda un montón. Y si tienen un video, me lo dejan acá abajo, así lo podemos ver mucho mejor. Está maravilloso, está impecable. Ahora, yo quiero ver el último video de la última canción, del último recital que va a ser acá, de estos 10 recitales enormes con un desgaste increíble. Quiero ver con qué resistencia llega. Yo estoy seguro de que lo va a hacer impecable. Quiero que me lo dejen en los comentarios ustedes qué piensan de eso. ¿Cómo va a llegar Luis Miguel al último recital? Y ahora sí, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.